Buenas, profesor. Mi nombre es Daniel Díaz y en este video hablaré de la ley de Biot-Savart. ¿Qué es la ley de Biot-Savart y para qué sirve? Fue una ley propuesta por Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, a partir de la cual se deducen las fórmulas para calcular el campo magnético generado por distintas fuentes. Las expresiones matemáticas que definen esta ley son: aquí tendremos la expresión matemática que representa la ley de Biot-Savart. Como observamos, una sería la forma diferencial y la otra sería la forma para calcular el campo magnético total a partir del desarrollo de esta integral. Bien, esto sería de manera universal lo que es la ley de Biot-Savart. A partir de esta ley se pueden establecer fórmulas para el cálculo del campo magnético generado por diversas fuentes, es decir, generado por un cable a través del cual circula corriente, generado por un solenoide, generado por una espiral circular, entre otras. Es importante mencionar que Biot y Savart llegaron a la conclusión de que al circular corriente por un conductor, esta genera un campo magnético. Como se mencionó en la ley de Biot-Savart, sirve para calcular el campo magnético generado por diversas fuentes. Aquí menciono algunas fuentes como lo son la corriente que circula en un cable, cuando circula corriente por una espiral circular o cuando circula corriente en un solenoide. En estos casos se genera campo magnético y por eso se dice que estas son fuentes de campo magnético. Bien, lo mismo ocurre con un imán y con el planeta Tierra, que también generan un campo magnético. Posteriormente se deducirán expresiones para el caso del cable, el espiral, el solenoide, entre otras fuentes. Ahora hablaré de las características de la ley de Biot-Savart. Característica número 1. El vector de B es perpendicular tanto a ds como el vector unitario r dirigido desde S hacia P. Para comprender esta característica, acá tenemos una gráfica en donde tenemos un conductor por el cual circula corriente. En ese conductor, el vector de S representa un pequeño elemento de ese conductor, es decir, una pequeña parte de ese conductor en ese vector. ds va a tener el sentido de la corriente y el vector de B, el vector campo magnético, va a ser perpendicular tanto a ese vector ds como a este vector unitario R, que tenemos acá. R es un vector unitario que va desde la posición del elemento ds hacia ese punto P, donde queremos calcular el campo magnético. Y pasamos a la segunda característica. La segunda característica, el módulo de B es inversamente proporcional a R cuadrada, donde R es la distancia de ds a P. Acá observamos en la fórmula la representación de lo que sería esta característica. Vemos que R, que lo vamos acá de derecha, que lo vemos acá a la derecha dividiendo, es inversamente proporcional al vector de B. Bien, y R sería la distancia que hay desde el elemento, de los elementos hacia ese punto P. Continúo con la tercera característica. El módulo de dB es proporcional a la corriente y al módulo del vector de S. Acá tendríamos lo siguiente. Acá tendríamos que el módulo del vector dB es directamente proporcional al módulo de este vector ds. Es decir, cuando ese vector ds es más grande, el módulo del vector dB debe ser más grande. Pasamos a la cuarta característica, que dice que el módulo de dB puede calcularse a partir de sus coordenadas, como cualquier vector, o de la siguiente forma. Aquí tendríamos lo siguiente: tenemos que el vector de B, por ser un vector, su módulo se puede calcular como cualquier vector a partir de sus coordenadas. O
puede calcularse según esta fórmula. Vemos que estas fórmulas son deducciones de la ley de Biot-Savart. Y acá tendríamos a la izquierda si queremos calcular el módulo de ese pequeño elemento de B, o acá vemos a la derecha si queremos calcular el campo magnético total sobre el conductor. Tendríamos que desarrollar esta integral donde L es la longitud del conductor y el ángulo θ es el formado entre los vectores de S y R. Esto sería todo con respecto a la ley de Biot y Savart, y ahora explicaré la ley de Faraday y sus características. ¿Qué es la ley de Faraday? La ley de Faraday sirve para calcular la fuerza electromotriz inducida, o conocida como FEM, en un circuito cerrado a partir de una variación de flujo magnético. En las próximas diapositivas se explicará esta ley con detalle, pero primero es necesario comprender dos conceptos iniciales. El primer concepto, que es la inducción electromagnética. ¿Qué es la inducción electromagnética? La inducción electromagnética consiste en inducir corriente eléctrica en un circuito a partir de una variación de flujo magnético. En realidad, la variación de flujo magnético induce una diferencia de potencial o fuerza electromotriz, lo cual hace que circule corriente eléctrica en el circuito. Es decir, la inducción electromagnética consiste en inducir corriente eléctrica en un circuito, y esta corriente eléctrica se generará gracias a una diferencia de potencial, y esta diferencia de potencial se induce gracias a una variación de flujo magnético. Ahora el segundo concepto es flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? El flujo magnético es el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie de área A. Para comprender este concepto, vemos la siguiente imagen animada. Acá tenemos una superficie de área A, la cual puede tener cualquier forma, y vemos que esta superficie está siendo atravesada por líneas de campo magnético. Ese número total de líneas de campo magnético que atraviesan esta superficie es lo que se conoce como flujo magnético. El flujo magnético se puede calcular por medio de esta ecuación que tenemos acá a la derecha. Esta ecuación se obtiene a partir de esta ecuación que tenemos acá a la izquierda. Al resolver estas integrales obtendremos esta ecuación de este tipo. En la ecuación de la derecha se indica que el flujo magnético es un producto, y es el producto del campo magnético por A, que es el área superficial de esa superficie, que está siendo atravesada por líneas de campo magnético, y θ, como vemos acá en la figura, es el ángulo que forma el vector normal a esa superficie que es atravesada con el vector campo magnético. Como vemos acá en la figura, acá tendríamos la descripción de cada uno de los elementos de los términos de esta fórmula, en donde A es el área de la superficie, B es el campo magnético y θ el ángulo que forman los vectores campo magnético y vector normal. A partir del flujo magnético podríamos aplicar la ley de Faraday para calcular la fuerza electromotriz inducida. Esta ley de Faraday se va a explicar con detalle en la siguiente diapositiva, pero inicialmente voy a describir tres casos en los cuales puede ocurrir el fenómeno de inducción electromagnética. Caso número 1 de inducción electromagnética. Cambia el campo magnético al transcurrir el tiempo, pero no cambia el ángulo θ y el área superficial. Para comprender este caso, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que esta espira que tenemos acá a la izquierda representa una espira rectangular de área A. Te recuerdo que esta espira puede tener cualquier forma. Ahora imaginemos que en este instante inicial esa espira está siendo atravesada por líneas de campo magnético. Ahora imaginemos a la espira de la derecha que al transcurrir el tiempo esas líneas de campo magnético aumentan. Quiere decir que aumenta el flujo del flujo magnético, y esta variación de flujo magnético hace que se genere una corriente circulante en esta
En este caso número 2 de inducción electromagnética, cambia el área superficial al transcurrir el tiempo, pero el campo magnético y el ángulo θ no cambia. Imaginemos lo siguiente, imaginemos un círculo, el cual es un circuito cerrado, el cual es un circuito cerrado, formado por estos tres alambres y por esta barra verde que está acá, que es una barra móvil. Imaginemos que a través del área encerrada por ese circuito pasan líneas de campo magnético, como indica acá. Este símbolo, esas líneas estarán entrando. Ahora imaginemos que al transcurrir el tiempo, acá con la figura de la derecha, la barra móvil se mueve como se indica acá en la figura. Al moverse habrá mayor área superficial y por tal motivo en esa área superficial podrán ingresar mayor cantidad de líneas de campo magnético. Cuando esto ocurre, hay una variación de flujo magnético y por tal motivo en este circuito se estaría induciendo corriente. Este caso en particular es lo que se conoce como fuerza electromotriz de movimiento. Es una fuerza electromotriz o de diferencia de potencial que se induce en este circuito a partir del movimiento de esta barra. Importante que en este caso número 2 también puede darse de la siguiente manera. Puede darse en el que el caso de esa barra se mueve en la dirección opuesta al ejemplo anterior y que esa área se encierra, el circuito sea menor y por lo tanto disminuye el flujo magnético en esa superficie. Y por haber una variación de flujo magnético también se inducirá corriente en el circuito. Y este sería el caso número 2. Caso número 3 de inducción electromagnética. Cambia el ángulo θ, pero el campo magnético y el área superficial no cambian. Para comprender este caso, vemos la siguiente imagen animada. Acá tenemos una espira la cual está girando y vemos que a través de esta espira pasan líneas de campo magnético, las cuales se mantienen constantes. Observemos que el área de esta espira no cambia, ya que se mantiene constante y las líneas de campo magnético que atraviesan la espira también se mantienen constantes. Pero veamos que este vector normal, el cual está girando, él va a estar cambiando constantemente de posición. Por tal motivo, el ángulo que él forma con estas líneas de campo magnético, ese ángulo va a cambiar con el tiempo. Y en este caso también se induce corriente, y esto sería el caso número 3 de inducción electromagnética. Entendidos estos tres casos, ahora explico con detalle la ley de Faraday. Cuando vamos a hablar de ley de Faraday, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula la fuerza electromotriz inducida? Se calcula por medio de la ley de Faraday. ¿Y qué dice la ley de Faraday? Según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la rapidez de cambio con respecto al tiempo de flujo magnético a través de la espira. La ley de Faraday se traduce en esta ecuación. La ecuación indica que la fuerza electromotriz es la razón de cambio, es decir, es una derivada de la fuerza electromotriz según la ley de Faraday, en donde la letra phi es el flujo magnético y su unidad es el Weber. La fuerza electromotriz, su unidad es el voltio y el tiempo en segundos. Este signo negativo que tenemos acá en la ley de Faraday indica lo siguiente. El signo negativo de esta fórmula indica que el sentido de la corriente inducida va en contra de la variación del flujo magnético. Y esto sería la ley de Faraday. Ahora surge otra pregunta, ¿cómo se calcula la
corriente eléctrica inducida por medio de la ley de Ohm. ¿Y qué nos dice esta ley de Ohm? La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia. Su expresión matemática nos dice lo siguiente: la intensidad de corriente es igual a la fuerza electromotriz entre la resistencia. Aquí tendríamos la descripción de cada uno de los términos de la ley de Ohm y tendríamos lo siguiente: I es la intensidad de corriente que está dada en amperios, E es la fuerza electromotriz inducida, que su unidad es el voltio, y la resistencia, su unidad es el ohm. Y acá tenemos un resumen de las fórmulas que se pueden utilizar generalmente en inducción electromagnética, tanto en ley de Faraday como la ley de Ohm, con la respectiva descripción de cada uno de los términos. Muchas gracias, profe. Mi nombre es Julián Banda y hoy voy a explicar la ley de Ampere. La ley de Ampere nos permite calcular los campos magnéticos generados en los alrededores, distribuciones de corriente que pueden ser uniformes o variables. Acá tenemos un conductor en el cual circula corriente y alrededor de este conductor internamente se van generando líneas circulares del campo magnético, y el valor del campo magnético en cada punto dentro o fuera del conductor se puede determinar por medio de esta ley de Ampere. Acá tenemos tres ejemplos diferentes en donde se utiliza la ley de Ampere. Tenemos el caso de un solenoide y el campo magnético que se genera en el interior de este solenoide se puede determinar por la ley de Ampere. Acá tenemos un toroide y el campo magnético internamente de este toroide se puede calcular por el medio de la ley de Ampere. Y tenemos el caso de un conductor rectilíneo como ejemplo que acabamos de ver en la lámina anterior, en donde se puede calcular el campo magnético dentro y fuera del conductor. A continuación, voy a explicar la ley de Ampere, pero previamente hay que comprender lo siguiente. Imaginemos un conductor de secciones transversales circular e imaginemos que a través de este conductor circular circula corriente. Al circular corriente se va a generar alrededor de este conductor una línea circular del campo magnético. En realidad son muchas líneas las que se van a generar fuera del conductor e internamente. También se van a generar líneas de campo magnético en el campo magnético, que se genera en esta línea circular interna, va a ser distinto al campo magnético que se genera en esta línea circular externa. Pero a esta circunferencia, tanto a la interna como a la externa, el valor del campo magnético se mantiene constante, y por medio de la ley de Ampere se puede calcular este campo magnético que se genera en estos puntos, tanto interno como externo del conductor. Importante mencionar que la ley de Ampere también sirve para calcular la corriente que abraza el contorno del contorno interno, abraza una intensidad en el campo magnético, es decir, como en este ejemplo. Aquí, en el contorno interno abraza una intensidad de corriente, ya que la corriente distribuida en las secciones del conductor, pero particularmente en este contorno interno, es en ese pequeño contorno que es menor al conductor del conductor, la corriente que es abrazada
por este contorno interno tendrá un valor distinto a la corriente total del conductor. Y por medio de la ley de Ampere se puede calcular esa corriente que abraza ese contorno. Lo mismo pasará con otro contorno como el contorno externo, en donde este caso la corriente atraviesa o abraza ese entorno externo, sería la corriente del propio conductor, o sea, la corriente total, como se observa en la figura, y eso se puede determinar por medio de la ley de Ampere. Importante para este ejemplo, la sección transversal del conductor es circular, pero puede tener cualquier forma. Es decir, esa sección transversal que estoy estudiando, en este caso, un transversal circular, pero pudiera ser una sección que tenga cualquier forma que vemos en esta figura, como vemos en esta figura, para explicar la ley de Ampere. En este caso voy a estudiar una sección transversal circular, en el cual está circulando una corriente que va a ir al Z positivo según este sistema de referencia. Es decir, que va a salir de la pantalla. Y según la regla de la mano derecha, si aplicamos a la regla de la mano derecha en este conductor rectilíneo, tendremos que el campo magnético en este caso va a circular en sentido antihorario. Y para la expresión matemática de Ampere es la siguiente. La integral de la línea sobre el contorno del campo magnético por la diferencia de la longitud es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad de la corriente. Esto sería la ley de Ampere. Y sería la intensidad de la aquí I, y sería la intensidad de corriente o la corriente encerrada por el entorno del campo magnético, sería la corriente que abraza el contorno. Acá tendríamos una forma en particular para la corriente, donde J es la intensidad de corriente, donde su unidad, que es el sistema internacional, es Ampere sobre el metro cuadrado. Aquí, como la vemos, sobre el metro cuadrado, es la superficie que encierra este contorno. En este caso, el ejemplo de este contorno que tenemos aquí, este contorno rojo, que es un vector normal a la superficie de L. Es un vector paralelo al campo magnético en cada punto del contorno y tiene un módulo, una pequeña longitud del contorno. Al desarrollar la ley de Ampere, como en este contorno, cada punto, el campo magnético va a tener el mismo valor al campo magnético, sale fuera de la integral y me queda únicamente dl. Y al desarrollar esta integral de L sería la longitud de este contorno. Y esto sería todo de ley de Ampere. Entonces, también hablaré lo que son las leyes de Maxwell. Las leyes o ecuaciones de Maxwell pueden presentarse en dos formas, ambas con sus propias ventajas al usarlas,
en sus formas integrales son útiles, pues representan directamente las fórmulas matemáticas de los resultados experimentales, mientras en sus formas diferenciales son útiles para la solución del problema por la capacidad de la ecuación diferenciales, mostrando por orden de desarrollo cronológico en su forma integral son ley de Gauss eléctrica, primera ley de Maxwell, formulada originalmente por el físico alemán Carl Friedrich Gauss. Esta ley establece que el flujo del campo magnético a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga neta en el interior de la superficie, siendo la constante de la proporcionalidad al inverso de la llamada constante de la permitividad en el vacío. Matemáticamente se expresa como la integral del campo de S es igual a la carga sobre E. Entonces, aquí sería donde E es el campo magnético, Q, que es la carga eléctrica encerrada por la superficie, y E sub 0 es la llamada constante de la permitividad en el vacío, que su fórmula es 8.8541 por 10 a la menos 12 en Coulomb al cuadrado sobre Newton metros cuadrados. Por nuestra segunda ley, ley de Gauss magnética o segunda ley de Maxwell, también formulada por Gauss, establece que el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada es igual a cero. Ella describe el hecho de las líneas del campo magnético comienzan y terminan en un mismo lugar, lo cual se traduce en el inexistencia de monópolos magnéticos. Matemáticamente se expresa como, aquí como la integral de B, que es el campo magnético, de D es igual a cero. P, que es el campo magnético. Y nuestra tercera ley, la ley de Faraday, o tercera ley de Maxwell, esta ley, formulada inicialmente por Michael Faraday en forma cualitativa y luego por Maxwell en forma matemática, establece que la fuerza electromotriz o Feng es igual a la razón de cambio de flujo magnético a través de cualquier superficie limitada por dicha trayectoria. Es decir, un campo magnético variable induce una corriente eléctrica y en consecuencia un campo eléctrico se expresa matemáticamente como la integral del campo magnético por dl, que es igual, donde es el flujo de campo aquí, donde este es el flujo de campo magnético aquí, y la integral la línea del campo eléctrico alrededor de cualquier trayectoria cerrada corresponde físicamente a la fuerza electromotriz o Feng. Y por último, para finalizar, nuestra ley de Ampère o Maxwell, o más conocida como la cuarta ley de Maxwell. Esta ley establece que una corriente eléctrica y un campo eléctrico variables son fuentes de un campo magnético. Se expresa matemáticamente como la integral del campo magnético de delta L sobre todo esto, multiplicando todo esto, donde I es la corriente de conducción, es donde esto es el flujo de campo eléctrico. Aquí Q sub 0 es la constante de permeabilidad en el vacío, que tiene una fórmula de 12.0
5.663 por 10 a la menos 7 newton sobre amperios al cuadrado. El segundo término de miembro derecho corresponde precisamente a la llamada corriente de desplazamiento, mismo que fue introducido por Maxwell, y es una especie de corriente eléctrica en ausencia de un conductor. Fue un placer haber comentado y compartido estas leyes y fue un gusto. Bye bye.